Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Bien, estamos con el doctor Mauricio Rojas de la Asociación Permanente de Derechos Humanos de Lomas de Zamora. Doctor Rojas, muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido a Retrovisor, bienvenido a Radio Independencia. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muchas gracias. Saludos a la audiencia. Doctor, bueno, estamos muy preocupados con esta situación que se viene repitiendo de diversas formas y que particularmente es motivo de esta entrevista por el caso de este chico Seixas, ¿no? Este chico Ignacio Seixas, al que, bueno, primero en un procedimiento medio confuso, entra la policía a la casa, le terminan sacando un ojo, y eso el año pasado, en junio del año pasado, y este año, el lunes pasado, lo detienen irregularmente, tan irregularmente que lo deben soltar al poco tiempo. Lo persigue un patrullero y le terminan abriendo la cabeza a culatazos, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Nosotros habíamos alertado ya hace bastante que había una espiral, no es tampoco nada nuevo, ¿no? Pero una espiral de violencia institucional alrededor de las policías, y la policía bonaerense tiene un historial de abusos policiales muy grande. En el caso de Ignacio Seixas, como bien hacía la referencia, el año pasado él pierde un ojo, se pierde un ojo por un ingreso irregular. En realidad no tenía que ser la casa allanada y la policía ingresa de una manera muy violenta, sin cumplir todos los protocolos que se tienen que realizar en este caso. En la casa equivocada, digamos, el allanamiento era para otra casa. Exacto, en la casa equivocada, y pierde un ojo, que en realidad un allanamiento con las características no puede terminar nunca en el resultado de que una persona perdiera, por más que incluso si hubiera sido la dirección correcta, ¿no? Claro. Pero con el agregado que en este caso no era la dirección correcta. Bueno, eso ha tenido unas idas y vueltas, y nosotros, por ejemplo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que estamos en todo el país y específicamente en Lomas, yo soy el presidente en Lomas, nosotros quisimos en esta causa, en la pérdida del ojo de Ignacio, presentarnos como particular damnificado, que es la figura de querella, ¿no? Que la gente la conoce como querella a nivel nacional, en provincias particular damnificado, y la justicia de Lomas de Zamora nos rechazó, dijo que no, con unos argumentos que realmente son más que nada preocupantes. Primero, porque planteó de que no se había muerto, y en segundo término porque no veían en lo que le había pasado a Ignacio un interés colectivo y difuso. En concreto, lo que nos dijo es que la violencia institucional no es un tema de derechos humanos. Ah, caramba. Por lo tanto, no estaba acreditado nuestra legitimación como asociación para acompañar a la familia en la querella, lo cual nos parece es terrible, porque la violencia institucional, primero tiene que haber una responsabilidad política de quienes dirigen las fuerzas de seguridad, pero además el sistema judicial, si no existe este control político de las fuerzas, el sistema judicial tiene el deber y la obligación de velar por los intereses de los ciudadanos y por la Constitución. Y cuando pasa este tipo de cosas, uno realmente entiende por qué estos sectores se envalentonan dentro de las fuerzas de seguridad para hacer todas las fechorías y tropelías que pueden hacer. Bueno, esto, lo de Ignacio que pasó, podría ser parte de la historia, pero el domingo pasado tuvo una nueva escalada, hubo un tema de ahí de vecinal, hay un conflicto vecinal, lo llevan detenido a Ignacio, nos refiere Ignacio y la familia que él es golpeado en la comisaría,
y luego de que lo sueltan, porque no estaba acreditado, además, bueno, ya el hecho que lo hayan golpeado en la comisaría implica apremios ilegales y es un delito, lo sueltan y luego nuevamente otro patrullero, sin mediar ningún motivo, lo detiene y lo vuelven a golpear y a pegarle, lo cual da claramente la idea que era un objetivo para la policía, ¿no? Y es la misma comisaría que intervino en el allanamiento y en el cual pierde el ojo Ignacio. Caramba, bueno, ¿estamos en peligro, doctor, todos los ciudadanos? En la medida que tengamos que no se combata este tipo de violencia institucional y que no tengamos una concepción democrática de la seguridad y no avancemos en estos estamentos que hay en la policía, estamos en peligro, esa es la realidad. Y además necesitamos un poder judicial que sea reflectivo con respecto a la Constitución y que avance y que castigue. Yo además le cuento, porque no es lo de Tribunal de Loma, uno dirá, bueno, es la Departamental Judicial de Loma, no, hay una práctica en general del sistema judicial de ser bastante reacios a este tipo de investigaciones. Te comentaba, además soy abogado de la PDH Nacional y patrocino como apoderado en el caso de Rafael Nahuel, que es el joven mapuche que asesinan en Bariloche, que lo asesina prefectura, y ahí también nos presentamos como querella, nos rechaza el juez, lo logramos modificar en cámara, y ahí la justicia hace también lo mismo, dice, no es un tema de derechos humanos la violencia institucional, pero con un argumento un poco más elaborado porque la justicia de Bariloche agarra el Estatuto de Roma y dice, a ver, ¿qué dice el Estatuto de Roma? Lesa humanidad no es, genocidio no es, crimen de guerra no es. O sea que si no está en el Estatuto de Roma la violencia institucional, por lo tanto no es un tema de derechos humanos. Una cosa... Pero, ¿qué base tiene ese razonamiento? Porque yo puedo tomar también las recomendaciones de seguridad de Disney World. Bueno, por eso que lo comento como un ejemplo de cómo a veces hay malos policías, policías corruptos, policías abusadores de ese poder que le da el Estado para cumplir un rol de funcionario público, pero también hay un sistema judicial, un sector del sistema judicial que no cumple tampoco la responsabilidad que tiene que hacer y a través buscan resquicios o algunas chicanas judiciales como para no ir a fondo, ¿no? Claro. En el caso de Lomas, que fue en el caso de Seijas, nos rechazan con el argumento de que Ignacio Nacho no había muerto, por lo tanto no tenía la entidad como para que interviniera un organismo de derechos humanos, ¿no? No, claro, porque... caramba, digamos, estamos hablando del ojo de una persona. Si nos remontamos... Y un adolescente, además. Claro, claro. Menor de edad. Y si fuera un octogenario que le saquen un ojo, me parece aberrante también. Claro que este muchacho tiene todo, claro que está justificando lo que usted dice, este muchacho tiene toda una vida por delante para vivirla sin un ojo, ¿no es cierto? Claro. Y el ojo es el elegido por el Código de Hammurabi, en la ley del talión, como el elemento de medida, parecía ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Más como un elemento de cuidado, porque, a ver, ¿por qué Hammurabi elige el ojo y elige el diente? Y porque lo que más impresión le da a un ser humano es perder un ojo. Y porque el dolor más fuerte que siente es el dolor de muela, ¿no es cierto? Entonces utiliza esos dos elementos para decir no jodan porque vamos por este carril. Al mismo tiempo que garantiza que
por un diente no le vayan a cortar a uno la cabeza, ¿no es cierto? No deja de ser un límite también. Hace 4.000 años. Claro que es un sentido fundamental, y además por la cuestión de lo que implica, ¿no? Yo hacía referencia al tema de un adolescente porque hay todo un sistema de protección especial, sistema jurídico de protección especial a la adolescencia, a la niñez. Por lo tanto, uno aspira a que el sistema judicial tiene que tener una mirada muy fuerte alrededor de este tipo de cosas. No lo tuvimos. De hecho, en el caso de Ignacio, la pérdida de la vista, en un momento el policía es imputado, se cambia la calificación, que fue lo que permitió detenerlo por homicidio en grado de tentativa, por un artículo 80, inciso 9, que además, bueno, es otro tema que ahí siempre el sistema judicial es bastante reacio a utilizarlo, y le cambia la calificación por lesiones graves que le permite estar en libertad, ¿no? Sí, digamos que la jueza representante de este chancro judicial, como le llamo yo, es la jueza María Salvo, del Juzgado de Garantías número 5 de Lomas de Zamora, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, fue ratificado también por la Cámara de Apelaciones, todas sus decisiones. Es decir, hay un contexto judicial que ayuda a que se den este tipo de cosas. Bueno, esperamos que todas estas cuestiones, a partir de la denuncia pública, la intervención de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, generar situaciones. Bueno, de hecho hubo una reacción, en el día de ayer hubo un allanamiento a la comisaría, así que bueno, vamos a ver a la espera de qué resultado dio eso. Pero bueno, un poco la conmoción pública que generó esto, a partir de que bueno, la PDH hace público el tema, empieza como el sistema judicial, esperemos que responda y haga una investigación profunda, ¿no? Tenemos el tema de la pérdida del ojo, y ahora tenemos esto que, digamos, aberrante, que es nuevamente convertirlo a Ignacio en una nueva víctima del aparato policial que reprime, y siempre atacando a los sectores más vulnerables, a las barriadas populares, porque claro, sí lo que vemos que la policía, a través de una serie de leyes y de reglamentos que le permiten tener un poder disciplinario sobre las barriadas, lo que hacen con ese poder que le otorga la ley es hacer un abuso y de una manera un disciplinamiento social de las barriadas más humildes. Ahora, ¿no está demostrado que esto, en vez de disciplinar, lo que crea y lo que genera es resentimiento? Bueno, seguramente sí. Bueno, a veces uno se pone a pensar por qué sobre todo los pibes más jóvenes, siempre es el canto contra la yuta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso genera esta situación. Lo que digo es que hay que generar una nueva política de seguridad democrática. Sin dudas, la seguridad es un tema importante, y hay que abordarlo con parámetros absolutamente democráticos. En eso la PDH siempre ha planteado ese punto. Tenemos que construir un paradigma democrático dentro de la seguridad, que esté acorde al respeto a la Constitución, a las garantías individuales. Nos opusimos fuertemente al protocolo que en su momento había planteado Bullrich, que era prácticamente desenfundar inmediatamente, es meter bala y después preguntar, y después el protocolo donde ellos hablaban de intervención de flagrancia, donde prácticamente sacaban al juez y podían intervenir ellos como policía, y prácticamente hacían como en el Far West, convertíamos a la policía en juez y parte, ¿no? Claro. Ahora, doctor, una pregunta. Yo lo tengo acá a Ignacio Seijas en una fotografía con la cabeza abierta. Prácticamente le hicieron un orificio del tamaño de un ojo, justamente.
¿este muchacho va a ser resarcido por el Estado o por el doble error? Primero por el error de un allanamiento que no correspondía, y segundo por un daño grave que es perder un ojo, ¿no? Bueno, esos son dos carriles distintos, ¿no? Ya está, me hace una pregunta que ya es una cuestión técnica. Normalmente nosotros como organismo siempre lo que buscamos, más en sede penal y todo ese tipo de cosas, es el castigo a los responsables. La reparación de este tipo de cosas, todo lo que son medidas reparativas a nivel judicial, se tienen que tramitar en otro fuero, en el fuero del contencioso administrativo, pero bueno, ya bastante, va a tener que tomarse un camino por ahí. Pero le comento esto porque generalmente me lo han preguntado varias veces, ya es una pregunta medio técnica la que me está haciendo, es cuáles son las posibilidades de que haya una reparación pecuniaria. Generalmente el Estado, solamente cuando uno acredita fehacientemente el error, ¿no? Pero obviamente en el caso de Nacho sí, pero en otros tipos de casos a veces materia bastante compleja. Sobre todo porque hay gente que está presa durante muchos años, después lo declaran inocente y dice, ¿quién me paga los años? Y la verdad, dice, el sistema judicial dice, no te lo paga nadie. Porque si no hubo en el medio una cuestión, un error del sistema, que el fiscal haya escondido prueba, que la policía haya plantado una prueba, si no existe algún elemento de eso y simplemente quedaste libre por el beneficio de la duda y te comiste 3, 4 años preso, el sistema te dice, no te lo paga nadie. Claro. Bueno, nosotros venimos sosteniendo en el programa que sin duda hay policías que son policías por vocación, así como hay alguien que es enfermero por vocación, habrá quien es policía por vocación, y un policía bueno, un dedicado a las funciones que debe cumplir un policía, ¿no es cierto? Y la policía es necesaria, es decir, yo si tengo un problema con el auto, me chocan o algo por el estilo, la denuncia no la puedo ir a hacer al cuartel de bomberos ni al correo, la tengo que ir a hacer a la comisaría. Si tengo un conflicto vecinal, si me asaltan, etcétera, yo tengo que recurrir a la policía. La policía es imprescindible. ¿Cómo podemos hacer para que algunos policías no abracen la posición de delincuentes? Bueno, ahí es un tema, hablaba yo de seguridad democrática. Creo que ahí es muy importante el tema de la educación y la formación de los cuadros policiales. Hay que desarrollar muy fuerte una formación democrática y en derechos humanos. Tienen que entender perfectamente que el Estado le da atribuciones, pero ellos no tienen que caminar sobre los grises, porque todas las leyes tienen sus grises. Los que somos abogados sabemos que siempre uno agarra la ley y nunca la ley puede contemplar todas las circunstancias, ¿no? Siempre trata de apuntar a las cuestiones generales. Entonces la picardía de algunos es buscar, bueno, hasta dónde no llega la ley y dónde me puedo manejar en los grises. Y generalmente esos grises lo que hace que genere corrupción, que genere abuso de autoridad. Y sí, lo que hemos podido percibir es que los cuadros policiales, cuando se forman, siempre tratan de buscar de esto dónde están los grises, y es como que hacen escuela, en vez de decir cómo tienen que aplicar la ley, sino cuáles son los grises por los cuales ellos pueden salirse de la ley. Salirse de la ley. Claro. Le comento, por ejemplo, entonces hay una cuestión que nosotros lo vemos, por ejemplo, la mayoría de las detenciones en la barriada popular son averiguación de identidad. La averiguación de identidad es una facultad que tiene la policía en la ley de la policía. Pero claramente la ley establece que dice que la persona no tiene que estar documentada, o sea que si tiene un DNI, el policía no lo podría llevar a una comisaría por averiguación de identidad.
La ley dice que si la persona se niega o si hay dudas, quiere decir que aún teniendo identificación, pero hay dudas, ahora, claro, la ley lo plantea general, Claro. pero ¿qué hace la policía? Dice, bueno, si no tiene DNI, yo ya lo llevo preso, me habilita, y son 8 horas en un calabozo, y en 8 horas en un calabozo, y normalmente, ¿saben para qué se usaba mucho la averiguación de identidad? Para recaudar caja a las chicas que estaban en situación de prostitución. Claro. Las llevaban 8 horas, un viernes, un sábado. Les hacía perder mucha plata. Exactamente. Entonces les decían, entonces iban manejándose por ese tipo de nivel. Claro, uno después le empieza a decir a las chicas, no, pero tenés que ir con documento. Entonces ya, pero aún así empiezan, es como que siempre están manejando los grises de la ley, y nosotros, abogados que estamos en derechos humanos y que nos vienen estos sectores vulnerables, tratamos siempre de marcarle, pero sí vemos esa actitud de la policía que, incluso le comento algo más, por ejemplo, que era lo que detectaba con el tema de, ¿qué hacía la policía con respecto a averiguación de identidad? Como no pueden detener a una persona con documento, le hacían entrar a los chicos, que sí he detectado casos, lo hacían entrar, y cuando tenían que firmar las pertenencias no le ponían nada. ¿Por qué? Porque si las pertenencias tenían que poner el DNI. Claro. Entonces después lo hacían firmar en blanco, y con eso ellos argumentaban que la persona había entrado sin documento. Y mentira, la persona había entrado con documento, pero no lo ponían en el acta de pertenencia. Claro. Doctor, ¿y asuntos internos no funciona? Bueno, no estamos ahí en tema de asuntos internos, ya no es materia nuestra, particularmente no hemos tenido ningún diálogo. Sí creemos que las autoridades políticas de la fuerza tienen que poner el ojo en ese tema, ¿no? Porque, digamos, ellos serían un elemento de defensa, ¿no? Inclusive de defensa del buen policía, ¿no? Sí, bueno, claramente que sí, pero más allá porque, permítame decirlo, al buen policía se lo mata cuando jode, ¿no? Bueno, hay historias ahí en el medio, se dice que eso, pero bueno, yo creo que la seguridad es importante, eso es lo que sí lo quiero resaltar, es importante, es parte de la convivencia, el Estado es es un área del Estado importante. El tema es cómo lo nutrimos de estos valores democráticos y de derechos humanos, en el cual el policía sepa que se tiene que atener a lo que establece la ley, que no busque los resquicios y que trate de caminar por los grises que le permiten hacer todas las tropelías. Bueno, a lo cual necesitamos que también desde arriba de la dirección política de la fuerza de seguridad, la bajada hacia abajo sea también implacable, ¿no? Para este tipo de control. Bien, doctor, yo le agradezco, pero infinitamente, que nos haya atendido, que nos haya... bueno, hemos hablado de muchas cosas. De hecho, me ha hecho avanzar de cuestiones medio técnicas y... bueno, es la idea, ¿no? Le agradezco mucho, estamos a disposición. Felicito el trabajo de la PDH, realmente es un trabajo valiosísimo, fundamental, muy importante para la ciudadanía, principalmente cuando la ciudadanía evidentemente está en peligro, ¿no? Bueno, le agradezco mucho, muchas gracias. Un gran abrazo. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Radio Independencia